Entonces, las variables es la unidad, digamos, en lo que es la metodología de la investigación, de aquello que nosotros queremos investigar, de aquello de lo que nosotros queremos obtener primero datos, procesar esos datos y sacar la información necesaria que nos pueda llevar a algún tipo de conclusiones. Ya les he dicho en varios videos que en una investigación no necesariamente se busca un problema que sea realmente algo que perjudica, ¿no? Ya sea a nuestra población de estudio. Puede ser aspectos positivos también, ¿no? Entonces no necesariamente tenemos que enfocarnos algo así como causas del abandono escolar, por ejemplo, ¿no? No es eso. Causas del bajo rendimiento, no, esa no es la idea. Por eso la variable nunca va a ser bajo rendimiento escolar, digamos, ¿no? Sino la variable va a ser rendimiento escolar. A ver, agarrándonos un poco de esa idea. Por ejemplo, si yo le pongo como variable bajo rendimiento escolar en una institución educativa, ¿esto a qué me llevaría? Me llevaría a que yo tenga que buscar alumnos con bajo rendimiento escolar y hacer mi investigación respecto de ellos. Pero como ustedes verán, lo más lógico es hablar o hacer el estudio de lo que es el rendimiento escolar, ¿no es cierto? Y ya dentro del estudio verificar cuál es el nivel bajo, medio, alto de rendimiento escolar. Eso es lo lógico. Entonces, al definir nuestras variables, nunca lo presenten como una situación negativa. Lamentablemente, eso es como una tendencia, como un uso típico que a veces muchas personas, muchos académicos todavía tienen esa idea, ¿no? Supongo que lamentablemente al formarnos a veces los docentes agarran solo un tipo de ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo a veces por cuestiones didácticas puede ser, ¿no? El bajo rendimiento escolar, porque ese es un problema. Nosotros vamos a hacer esta investigación para encontrar las causas y así poder hacer nuestro aporte como una solución a ese problema. Y esa no es la función de la investigación científica. La función de la investigación científica es obtener conocimiento, ¿no? O sea, es definir la situación real. No está, puede haber, ¿no? Obviamente hay investigaciones de tipo aplicada, así que buscan mejorar, eso es cierto, esto es parte, pero no toda investigación está enfocada en investigar un problema real, ¿no? De la vida y buscar una solución, o que mi investigación presente una propuesta para mejorar, esa no es realmente. Entonces, en ese sentido, uno simplemente investiga cuál es como quien dice, como sacarle una radiografía a la situación de nuestra variable. Ya los resultados de nuestra investigación pueden servir, ¿no? Para posteriormente nosotros mismos o la entidad, la empresa en la cual hemos hecho la investigación, ellos en base a esos resultados puedan plantearse algún tipo de soluciones, una ruta, ¿no es cierto?, para mejorar la situación, si es que se ha encontrado las debidas causas que generan esta problemática. Entonces, a ver, un poquito para, como decían nuestros antiguos cronistas, para no aburrirnos en esta, digamos, práctica solamente teórica, vamos a intercalar con algunas preguntas que nos han hecho llegar, ¿no? Vamos respondiendo y también. Y si ustedes tienen algún problema, por favor, aprovechen la oportunidad. No hay muchos en este momento, así que podemos. A ver, las variables no tienen que ser juicios de valor. No, por supuesto que no. Es lo más abstracto posible una variable, ¿no? En una variable tú vas, como te digo, como quien dice, en términos actuales, ya que ustedes los entienden mejor, a escanear, ¿no? Esa variable en nuestra población de estudio. Por ejemplo, un juicio de valor, si yo hago un trabajo experimental, obviamente no cabe, ¿no es cierto? Tal vez aunque yo estoy en contra, eso sí, yo estoy en contra, pero en investigación histórica se dice, ¿no? Se dice que, por ejemplo, la historia la escriben los vencedores. En ahí sí hay juicios de valor, ¿no? Donde
el investigador impone su posición. Yo sí estoy en contra en ese aspecto, pero hace poquito nomás, hace 2, 3 días en mi círculo de estudios alguien también dijo algo así, ¿no? De que la historia es algo así para imponer, ¿no? Una idea. Dentro de ese enfoque de que el investigador debe hacer un poco de ideología al respecto, pero yo personalmente estoy en desacuerdo, incluso en historia, ¿no? Y en temas similares. Entonces, veamos algunas preguntas que nos han hecho, ya que... ya. Sí, Ángel Romero nos decía, ¿no? Espero haberte respondido con esto. Algunas preguntas que nos han hecho llegar, que a ver, tenemos por aquí. Dice, en nuestro video sobre correlación de Spearman nos dice, ¿qué pasa si las dos variables son cualitativas? ¿Y cómo sé si son cualitativas? Depende del instrumento de medición, ya. Lamentablemente hay autores que han dividido la investigación, han clasificado en cualitativa y cuantitativa. Esto nos ha llevado a un problema tremendo. No es el caso de en este momento, ¿no? Hablar de esto. Pero en este caso, Dennis nos dice, ¿no? ¿Qué pasa si las dos variables son cualitativas? Habría que ver, en realidad no se debe, por eso digo, esto lleva a confusiones. Lo que Dennis supongo nos está queriendo preguntar, ¿qué pasa si las dos variables son nominales? ¿No? Entonces, ¿cómo les digo? Ya, les decía que hay autores que lamentablemente ya pegado, ¿no? Y esto es sobre todo en nuestras universidades del ámbito donde yo vivo, es la norma, ¿no? Se habla siempre de investigación cualitativa y cuantitativa. En ese sentido, en las cuantitativas está todo aquello relacionado al análisis estadístico, o sea, todos aquellos resultados que se procesan a través de un análisis estadístico. En tanto que las variables cualitativas, la investigación cualitativa se está refiriendo a lo que en realidad es la investigación analítica. En la investigación analítica se hacen estudios, como les había dicho, en el caso de historia, caso de antropología, literatura, etcétera, ¿no es cierto? En ahí también son variables, eso es otra discusión, que esperemos también acá, poco a poco vamos a llegar a esa parte. Entonces, cuando acá Dennis nos dice, ¿qué pasa si las dos variables son cualitativas? ¿Ven? Ahí empieza. En realidad nos está diciendo qué pasa si las dos variables son nominales. Pero esas variables nominales también se procesan estadísticamente. Lo ideal sería que estas variables, los resultados de estas variables sean originalmente nominales. Pero lo que sucede generalmente es que los resultados son originalmente cuantitativos, numéricos. Y para presentar nosotros lo transformamos en nominales. Un ejemplo, yo hago una encuesta, por ejemplo, de calidad de servicio. Entonces, cuando yo hago esta encuesta, tengo, digamos, 20 ítems. Cada ítem se califica, como ustedes ya sabrán, a través de una escala Likert, digamos, de 0 a 4 o a 5, ¿no? Cuando yo sumo los resultados de estos, creo que he dicho 20 ítems, ¿no? De estos 20 ítems, voy a tener un resultado para la variable de tipo numérico. Entonces, de 20 ítems mínimo, el valor mínimo será 0, ¿no? Y el valor máximo de 20 por 5, digamos, 100, será 100. Entonces, esos valores que van de 0 a 100 es numérico. Pero a veces, no a veces, generalmente, o todas las veces, generalmente hay que decir, ¿no? Nunca hay que ser cerrados, ¿no? Nosotros transformamos esta calidad de servicio, para no decir la calidad del servicio es para tantos 5, para tantos 20, para tantos 41, ¿no? Lo que hacemos es convertirlo en una variable nominal. Entonces resulta que haciendo el proceso de baremación, nosotros llegamos a que la calidad de servicio es mala calidad, 15%, regular calidad, 45%, buena calidad, es 45, 15, 40%, sería, ¿no es cierto? Buena calidad. Entonces,
Entonces, a eso se refiere, yo supongo, en este caso, Denis, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros convertimos nuestros valores de la variable que son numéricos en nominales? En ese caso se usaría lo que es dependiendo, ¿no? Dependiendo se usaría de preferencia una chi cuadrado, ¿no? Para buscar una asociación, que ya no es una relación entre las variables, sino es una asociación entre las categorías de las variables que hemos obtenido. ¿Dependen del instrumento? No, como les he dicho, no dependen del instrumento, sino del procesamiento y la aplicación de lo que es la baremación. Vayamos a ver una segunda pregunta, o si, a ver, si nos están haciendo alguna consulta adicional, sería genial. Ah, genial. Sí, Neil Edison. La historia la escriben los vencedores y en el futuro la crearán los investigadores. Ese es lo ideal, ¿no? Sí, nosotros, y justamente, por ejemplo, yo he entrado a hacer algún tipo de estudios porque has leído algo y te das cuenta que como que está, decía, en el Perú se dice, ¿no? Como que lo han escrito con mala leche, ¿no? O sea, con ganas de hacer quedar mal, ¿no? Al objeto histórico que se está investigando. Sí, eso es lo ideal. Pero ciertamente en historia, como les digo, yo trato de ser lo más imparcial, pero casi todas las personas, o sea, incluso historiadores respetables que alguna vez les han entrevistado, dan a entender eso, ¿no? De que de todas maneras uno tiene que poner su posición. Y si vemos ahora con todo lo que pasa en nuestro país y en el mundo, podemos ver, ¿no? En las entrevistas, ¿no? Como cada uno, como dice, tratan de jalar agua a su molino, ¿no? En la interpretación de los hechos. Y obviamente la historia lamentablemente se nutre de esas interpretaciones, ¿no? Mucho de esas interpretaciones. Entonces, sí, es difícil, pero lo ideal sería eso. Vayamos a ver una pregunta más de la que nos han hecho, nos han dejado sus consultas. Es interesante. Son casi las 4 de la mañana y sigo sin entender. Mi sig bilateral, esto es en el video de la correlación de Spearman. Mi sig bilateral es 0,000. Quiere decir que rechazo mi hipótesis nula. Sí. Para comenzar, rechazas la hipótesis nula. Es decir, existe relación entre la variable X y la variable Y. Hasta ahí estamos bien. Lo que hace referencia a que tengo que aceptar, ¿no? La alternativa, la hipótesis alterna, ¿no? Es decir, acá no sé, esto también acá nos puede estar dando también una pinceladita de algunos errores que se cometen. Esta pregunta la ha hecho Stephanie. Ya. Stephanie Aguayo, ¿no? Stephanie Aguayo. ¿Por qué nos dice? Lo que hace referencia a que tensión entre ambas variables. Justamente lo que les había dicho al inicio. Una variable no se puede presentar en términos negativos. Pareciera que acá en el caso de Stephanie lo que ha hecho ella es algo así. O sea, lamentablemente, ya, ahorita no estamos hablando de hipótesis, ¿no? Pero como un cachito, digamos. Las hipótesis no es tan cierto que la plantea el investigador, ¿no? En realidad las hipótesis las plantean las pruebas estadísticas. Eso es algo que les voy a aclarar en el video correspondiente. Es interesante. Entonces, por ejemplo, pareciera que acá Stephanie en su hipótesis ha planteado, supongo, ¿no? Que haya agarrado dos variables que considera que no tienen relación y lo que quiere probar ella es justamente eso, ¿no? Que tal variable y tal variable en realidad no tienen relación. Eso sí, pareciera que lo plantea en ese sentido su hipótesis, que está mal. ¿Por qué? Porque la prueba de hipótesis, la prueba estadística, que las pruebas en general lo que nos piden es que nuestra hipótesis
busque la existencia de relación. Entonces, por si alguien todavía no lo sabe, yo planteo mi hipótesis. Esa hipótesis se convierte en la hipótesis alterna o alternativa. Y la negación de esa hipótesis es la que se convierte en la hipótesis nula. ¿No es cierto? Yo creo que ahí es el problema de Stephanie, ¿no? Ha planteado mal su hipótesis. Entonces, si como ella dice, su sig bilateral es 0,0, sí existe relación en sus dos variables, entre sus dos variables. Habría que ver también cómo ha hecho su análisis estadístico, cómo ha hecho sus instrumentos, cómo los ha planteado, ¿no? Habría que ver. Pero si ella ha utilizado, por lo menos ha utilizado ya dos instrumentos validados, ¿no? O sea, instrumentos que ya se aplican normalmente, solo se ha equivocado seguramente al plantear su hipótesis. Asumiendo ella que las variables que está analizando no tienen relación. Es posible que ella haya observado algunos estudios donde dice que esas dos variables tienen relación y ella ha dicho no, a mi criterio no tienen, voy a probar que no tienen relación, pero lamentablemente su hipótesis debería ser que sí tienen relación. Y solo si se rechaza eso, se asumiría de que no hay relación entre las dos variables. A veces hablo muy rápido, quizás no me han entendido mucho esta parte, espero que sí. Entonces, sin embargo, a ver, claro, por eso nos dice, es decir, no existe relación entre ambas variables. Sin embargo, el coeficiente de correlación indica que sí existe relación entre las variables. Ya me mareé, sí. Tu error, Daisy, supongo que vas a ver el video posteriormente, porque te vamos a dejar anotado en tu comentario que te hemos respondido. Ahí es donde te has confundido, ¿no? Y si no, para la próxima semana, acláranos un poquito tu pregunta y con gusto. Estamos justamente para eso haciendo esas transmisiones. Vayamos a ver, veamos si de ustedes, ¿no? Tienen alguna consulta, genial. Las dimensiones de mis variables. Espérame un poquitito, vamos a llegar a esa parte, Ángel, ¿ya? Por pasos, justo, sí, tenemos también eso ya definido en el orden de ideas que estamos desarrollando. Así, espéranos, va a ser mucho más enriquecedor al responderte posteriormente. Neil, la prueba de Pearson. Claro, te entiendo. Lo que tienes que lamentablemente explicarle a tu asesora es decirle, profesora, sí, de acuerdo típicamente a cómo se desarrollan los trabajos de investigación, me corresponde utilizar la chi cuadrada, pero resulta que al aplicar la prueba de normalidad, mis datos no cumplen este requisito para la chi cuadrada, es decir, no son datos paramétricos, por tanto me corresponde aplicar una prueba no paramétrica. Y la que corresponde, por suerte, no se anula, ¿no? La que corresponde sería aplicar esta otra prueba, ¿no? Si te refieres a eso, supongo. Justo hace poco estaba recordando alguna tesis que yo me encontré hace tiempo, ¿no? Eso es lo que corresponde y lo que normalmente se hace. El problema es que por ciertas casualidades de la vida, casi todas las tesis, su prueba de normalidad es la adecuada, ¿no es cierto? Que los datos no presentan, entonces aplican la prueba que normalmente se corresponde. Pero yo vi en algún caso, y yo también, yo no soy estadista, pero también eso en otro video les explicaré. He entrado a lo que es el análisis estadístico, y al inicio sí, yo también había visto, y algo que es una tesis, ¿no? Donde un amigo, y esta es una tesis aprobada, que está en internet, hizo eso, ¿no? Ha hecho obviamente, le han aprobado el proyecto de tesis, ha hecho su trabajo de campo, ha recogido sus datos, ha procesado sus datos. Lo que él debería aplicar, digamos, es la R de Pearson, ¿no?
pero él aplica y su prueba de normalidad dice que no son datos paramétricos. Entonces, este amigo lo que ha hecho, como mis datos no cumplen el requisito de normalidad, entonces no se puede hacer mayor procedimiento y acá queda, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Al final no ha hecho nada de resultados, ¿no? Claro, la parte descriptiva, sí, ¿no? De las variables, dimensiones. Pero en cuanto a su prueba de hipótesis, lo ha dejado ahí, ¿no? Y ciertamente yo también en algún momento, al inicio de entrar en esta parte de análisis estadístico para investigaciones, yo también tenía un poco esa idea, ¿no? Ya, bueno, no es normal y porque te dice eso, ¿no? Son pocos los libros que te dicen, ya, mira, si no hay normalidad, tú tienes que hacer una prueba no paramétrica y su correspondiente a la chile y esto, tú aplicas tal tema. Eso puede pasar. Pero el contrario sería de que le expliques nada más, ¿no? Que siendo los datos no habiendo normalidad, lo que corresponde es aplicar una prueba no paramétrica. A ver, veamos. Ya, a ver, mientras esperemos que llegue alguien más con sus preguntas, un ratito, Ángel, no te escapes, no te vayas. ¿Qué queríamos hacer? Responder alguna pregunta de nuestros... Ya, ahora, Jortigas Perú nos dice, ya él ya nos dejó una pregunta antes, le hemos respondido en el video anterior y ahora ha ampliado, ¿no? En el video sobre análisis de resultados nos dicen, buenos días profesor, una curiosidad. El resultado de un ítem se entiende, pero luego en el resultado de una dimensión, al saber que contienen varios ítems, ¿cómo es que se totalizan sus ítems? Ya que se supone que se tratan de varias preguntas. Y posteriormente lo mismo, con la variable. ¿Cómo es que se totalizan sus dimensiones? Ya que se supone se trata de varias dimensiones. Gracias. Ya. Ángel, estás de suerte. Vamos a tener que adelantar esa partecita, porque lo de Ortigas también, ¿no? Está en esa misma línea. Entonces, a ver, vamos a hablar entonces primero de yo le llamo la composición típica de una variable. ¿Ya? Esto es lo típico, no lo único. Ese es el error que se comete en investigación y ese es el error que cometen muchos divulgadores, sobre todo, ¿no es cierto? Docentes, mentores y divulgadores que, como yo, también exponen sus ideas. Creer que cada lamentablemente, no lamentablemente, sino que lo que sucede obviamente es que en cada ciencia hacen sus investigaciones. En muchos casos hay ciencias que tienen una forma particular de hacer sus investigaciones por la naturaleza misma, ¿no? De cómo se construye la ciencia, en su caso específico, ¿no? Entonces, el problema es que a veces no entienden que, o sea, por ejemplo, yo soy de tal profesión, hago mis investigaciones y pienso que algo que sí, que en mi carrera se aplica, que es casi norma, no existe nada seguro en investigación científica. Como ustedes saben, la ciencia avanza. Pero yo llego a pensar que lo mío debe aplicarse a todas las demás ciencias y no necesariamente eso sucede. Y de ahí vienen muchos problemas, ¿no? O incluso algunas personas, estudiantes, profesionales que están en búsqueda de conocimiento cometen ese error, ¿no? Seguir a alguien, digamos, que es un muy buen divulgador, digamos, pero que tal vez solo lo está enfocando desde su conocimiento particular, desde su ciencia. Entonces, tú eres de otra rama de ciencias, si te vas a guiar por lo que él dice, tal vez hay algunos problemas, eso sucede bastante. Y muchos incluso salen, ¿no? Por eso yo ya he aprendido a no criticar a otros, ¿no? Al inicio hice 2 videitos, bueno, por eso empecé el canal, ¿no? Porque vi y dije, no, pues ¿cómo pueden estar diciendo estas barbaridades? Y empecé a sacar, pero rápido, por suerte, me di cuenta que la boquita cerrada, no criticamos, sino exponemos como nosotros consideramos. En mi caso, lo que me ha ayudado es que yo he empezado a asesorar casi todas las carreras que se me han presentado, ¿no? O sea,
No he tenido, desde pequeño he leído de todo, así que me ha sido fácil adaptarme a casi todas las carreras, ¿no? Entonces eso me ha podido permitir darme cuenta, eso, los de ingeniería, como de ellos es más experimental, tienen su estilo, ¿no? Los de ciencias de la salud tienen su propio estilo, los de ciencias empresariales otro, psicología, lo psicométrico otro, las ciencias sociales otro. Entonces, cuando tienes todo el panorama te permite, ¿no? Tratar de uniformizar esos criterios, ¿no? Obviamente no le vamos a enmendar la plana a nadie, sino que se puede presentar un modelo en el cual entren todas estos tipos de investigación, ¿no? Eso no significa que nosotros vamos a cambiar un tema, sino es simplemente el, la parte fuerte, la parte de atrás de la metodología de la investigación. Yo creo que es necesaria pulirla mejor. ¿Mm? Ya, vayamos a lo que es la composición, como les decía, de una variable típica. Imaginémonos nosotros que, vamos a agarrar un ejemplo de ciencias de la salud. Vamos a hacer una investigación sobre la tos en personas de una empresa, de una institución, de una comunidad, digamos. Entonces, simplemente la tos yo podría hacer un estudio básico, sencillo, preguntando a toda nuestra muestra o a la población de estudio: disculpe, la última semana, en el último mes, ¿usted ha tenido eventos de tos? Entonces me contestarán sí, no, ¿no es cierto? O podría, entonces, empatando un poco con la pregunta del amigo que nos decía si las variables son cualitativas o cuantitativas. Bueno, si yo pongo mis alternativas de pregunta sí y no, en ahí no serán, como le he dicho, cualitativas, serán nominales, ¿no es cierto? Pero si yo preguntaría cuántos eventos de tos o cuántos días durante el mes pasado usted ha tosido, y solo eso fuera, digamos, mi interés, me dirán de 2 días, 4 días, 6 días. Entonces, ahí sería el dato numérico, no la variable, se dan cuenta. Poco a poco van a ir captando lo que es el dato. En el segundo ejemplo de pregunta, el dato es numérico, la respuesta. En el primer ejemplo, donde dije, ¿ha tenido sí? La respuesta era sí o no. En ese caso, el dato es nominal, ¿no es cierto? No, entonces no es la variable, la nominal o la cuantitativa. Entonces, cuando no necesito mayor estudio, va a ser suficiente para mí que haga una sola pregunta. A eso se le llama ítem, ¿no? En investigación se le llama ítem. Con un solo ítem yo voy a sacar toda la información que necesito para mi variable. En este caso es el ejemplo de la tos. Entonces, no necesito hacer más. Sin embargo, hay otras variables que un poco se abren. Por ejemplo, cuando hago yo estudios de calidad de servicio, y hay un estudio muy conocido, muy difundido, es el que yo uso normalmente ejemplo porque a ustedes les puede permitir ir, buscar y ampliar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los estudios de calidad de servicio. En ahí ya nos dicen, yo también podría ir, ¿no? Digo, hago un estudio de calidad de servicio en un centro de salud, en un hospital. Entonces yo podría ir al hospital y simplemente con una sola ítem, ¿no? Una pregunta. Se dice pregunta respecto de la población de estudio, porque el lenguaje, digamos, popular, pero nosotros en investigación le llamamos ítem. Con un solo ítem yo podría ir y preguntar, disculpe, ¿cuál es la calidad de servicio que le han brindado? Entonces, cada uno respondería, para mí, buena, mala, regular, etc. Pero lamentablemente esto, y creo que en el video anterior también ya he hablado de esto, ¿no? En el directo anterior. Se han dado cuenta los profesionales en la materia que a veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque tal vez la persona encuestada va a contestar solo en base a una experiencia, digamos, ¿no? Digamos, al momento de llegar hizo una cola extensa, se ha aburrido y ya le ha marcado eso, ¿no? Entonces la calidad de servicio es mala, ¿no? Pésima, pésima.
O en su defecto, digamos, igual, bajo el mismo criterio, pero digamos, al momento de despedirse el médico ha sido muy amable con él, muy cortés, entonces, ya la calidad es excelente. Se han dado cuenta que no se puede medir de una forma tan simple, ¿no? Una cuestión de calidad de servicio. Entonces dicen, ya, para medir calidad tenemos que dividirlo en 5 temas, a ver, los que yo me acuerdo. Por ejemplo, infraestructura, ¿no? ¿Cómo es la infraestructura del hospital? Entonces empezarás a, ya, infraestructura, la primera dimensión. Otra dimensión, la empatía, ¿no? O sea, qué tanto el personal de salud que está atendiendo es empático con las personas, ¿no? Con los usuarios o pacientes. Ya, no solo eso, capacidad de respuesta. Digamos, pasa algo así, ¿qué tanto? Bueno, la gente puede ser muy amable en una institución de salud, pero digamos, falta oxígeno y se nos muere un paciente a falta de un balón de oxígeno que debió haber estado a la mano, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Y son 2 más que ahorita no recuerdo. Entonces se han dado cuenta que a veces algunas variables no se pueden medir con un solo ítem, ¿no es cierto? No puede ser unidimensional una variable. Yo necesito primero. Ahora, les había dicho, la infraestructura. Entonces, tampoco la infraestructura yo la voy a medir con una sola, ¿no es cierto? Con un solo ítem. Entonces dirán, no podemos simplemente preguntarle, y en general, ¿cómo considera usted que es el inmueble, no la parte física, el hospital? No. Se han dado cuenta que habría que preguntar cómo es el ambiente en general, cómo son las salas de espera, digamos, cómo son los consultorios, cómo están equipados, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se van dando cuenta que la calidad no se puede medir con un solo ítem, sino que habrá que la variable tener varias dimensiones para al final medir la variable. ¿Se dan cuenta? Pero no solo cada dimensión tampoco es un solo ítem, sino cada dimensión está constituida típicamente por varios indicadores. Esos indicadores son las preguntas finales que se le hace al usuario, como les digo. Entonces, resumiendo, una variable normalmente se divide en dimensiones para estudiarla de mejor manera. Entonces, al final, la variable es una suma de las dimensiones y cada dimensión normalmente se divide en indicadores. Son muy pocos casos en los que una variable se puede medir con un solo indicador, es decir, con un solo ítem. Yo creo que con esto, vamos a ver a quiénes estamos contestando y vamos a mejorar. En el directo nos decía Ángel Romero. ¿Cómo se puede armar o estructurar las dimensiones? No podría decirte si es mejor empezar de los ítems y terminar en la variable, o es mejor empezar de la variable, ir desagregándola en dimensiones y llegar a los ítems. Yo creo que va a depender de cada caso, ¿no? Ahí está. Hay otro temita también que no sé si nos alcance tiempo para ver al final, que es la categorización de variables. Eso, supongo que en tu caso lo que necesitas justamente es una categorización de variables. A ver, eso quería verlo al final. Pero así a modo de resumen. Si tú me estás preguntando cómo hago las dimensiones, es obviamente porque en tu variable todavía tú no tienes dimensiones definidas. Para lograr eso, lo que se hace es un proceso de categorización de variables, que lleva a otro problema, a otra confusión, que nos dicen, no, hay variables no. Nosotros estudiamos variables en investigación cuantitativa, pero en la investigación cualitativa se estudian categorías, no variables. Otro error. Poco a poco vamos a ir nosotros exponiendo mejor nuestras ideas al respecto. Entonces, ¿cómo armar o estructurar? Tendrías que averiguar un poco todo el procedimiento de categorización de variables. No recuerdo en realidad si
si esto si hemos hecho ya algún video al respecto aquí en el canal, creo que no. En el libro que estamos escribiendo, sí, ahí sí estamos recogiendo este tema, que es otro de los motivos, tal vez, para empezar con estos directos, ¿no? Y ir ya presentándoles a ustedes unos avances de lo que vamos a presentar en el libro, que espero que salga pronto. Se está haciendo esperar demasiado este documento. Veamos. Es ítem, sí, pero como te digo, depende, ya, ahí está, se me ha ocurrido. Tú podrías ir en el proceso de variables, dimensiones, ítem, si tú conoces bastante de la variable, ¿no? Un conocimiento amplio de la variable. Nos ha pasado a nosotros que, sobre todo en las tesis de nivel descriptivo, cuando tú conoces, tú empiezas a desarrollar, ¿no? A veces en el campo típico, impacto de la obra de riego tal en el desarrollo productivo de la comunidad tal. Entonces tú ya sabes, ¿no? Haces tu estudio, entonces en base a tu conocimiento, tú ya puedes decir ya, en la comunidad impacto ya. Vamos a empezar a medir el impacto en el tema agrícola, el impacto en el tema pecuario, el impacto en la situación de pobreza o condiciones de vida, ¿no? Condiciones de vida de la población. Y de ahí vas, ¿por qué? Porque tú ya conoces. En cambio, cuando tú no tienes ese conocimiento global, pero que todavía no lo has podido convertir en variables e indicadores, lo que vas a hacer es el proceso de categorización de variables, que es hacer un estudio, digamos, con datos, en este caso sí, cualitativos, ¿no es cierto? Entonces lo que vas a hacer son entrevistas. En las entrevistas tú, en base a los resultados, vas a tener que ir armando, y ir poco a poco armando tus variables. Va a depender a quiénes hacen las entrevistas. En algunos casos podrás hacerlo a la población, en otros casos tendrás que hacerlo a profesionales, ¿no? Hay temas que solo los profesionales te van a poder explicar, ¿no? Decir, ya esto, otro profesional, y ahí podrás ir tú empezando a primero definir tus indicadores, esos se van agrupando por características similares, ¿no? Entonces, lo que la categorización te dice, ya, yo agarro entonces estos ítems, estos otros por acá, ya, y estos, ¿cómo lo puedo llamar en común a este conjunto de ítems? Ya, tal nombre, dimensión 1. A este otro conjunto, ¿qué le puedo llamar? Ya, dimensión 2. Esa es la forma de hacerlo, cuando tampoco tú tienes muy claro el panorama sobre la variable que estás investigando. Y obviamente con esto puedes llegar a categorizar esta variable. Ojo, está hablando de categorizar la variable. Como les he dicho, hay muchos que confunden y dicen, no, en investigación cualitativa lo que se hace es estudiar categorías, no variables. Falso. Listo, he recordado ahorita algo con lo que tenía que hacer parte de la introducción. Entonces, ¿de dónde viene la palabra variable? Eso también genera, no entender esa partecita genera algunos problemas a la larga. La expresión variable viene del término, deriva de la expresión variado, no del término variabilidad. Ahí hay un temita de fondo. ¿Por qué? Porque si no, cuando toman, ¿no? Algunos académicos que variable viene de variabilidad, dicen, la variable es aquello que varía en la población de estudio. No se refiere a eso, sino viene del término variado, que significa que los datos de tu variable van a ser diferentes, van a ser variados en tu población de estudio, no que varían, sino que lo ideal es en cada uno va a ser diferente, son variados resultados. Obviamente, porque si solo fuera uno, ahí no hay variable, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo hago un estudio sobre la edad de los estudiantes de la universidad. Si toditos tuvieran 22 años, no hay estudio que hacer, ¿no es cierto? Solo una tablita ahí con que 22 años, 100%. Se dan cuenta. Eso ya analíticamente el software mismo me rechaza, ¿no? Las fórmulas de frente dicen, no, acá no pasa nada, error, ¿no es cierto? Entonces, algo fundamental para entender qué es una variable es que proviene
del término variado, que quiere decir que los datos al momento que nosotros vamos a ir a recoger, al hacer nuestro trabajo de campo, van a ser variados en nuestra población de estudio. No que esa variable, no de variabilidad, ¿no? Que no esta variable varía, no es que varía la variable, sino que los datos vienen, los datos en la población son variados. Eso quería hacer de entradita, pero ya, por suerte me acordé. A ver, vamos a ver lo teórico. Sí y no. Depende. Si tú estás haciendo, por ejemplo, en medicina sobre una enfermedad, digamos, la obesidad, seguramente mucho mejor respaldarte en lo teórico, mucho mejor, ¿no es cierto? Pero si estás haciendo una investigación sobre la felicidad en la población, quizás la población sepa mejor cuáles son aquellas situaciones que le dan felicidad, ¿no es cierto? Que los teóricos. Hay a veces los teóricos al hablar de la felicidad, del amor, etcétera, somos teóricos, ¿no es cierto? Entonces es mejor ir a la población y empezar con una entrevista y de ahí ir filtrando, a ver, para esta población, ¿qué le da felicidad? Y ojo, ¿no? Una cosa es en nuestra población, el mismo trabajo en la India, hace poco nomás, antes de ayer veía, ¿no? También en algún podcast que decía, ¿no? En la India son pobres, dentro de ese tema, ¿no? De si es el pobre es el que quiere, son pobres porque quieren, porque para ellos lo que les da felicidad es ser pobres, ¿no? Porque ya está interiorizado de que en la otra vida, ¿no? Si acá son pobres, en la otra vida la van a pasar chévere, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta. Teórico, si ya hay un desarrollo teórico, mucho mejor, me voy por ahí. Si no, mejor ir a la población de estudio y categorizar desde ese lado mi variable. Listo. Vamos con nuestro tema de las variables. Hay un tema que no entra en los proyectos de tesis, no entra en la tesis, así, pero lamentablemente, tal vez por lo que no entran es que genera tanta confusión. Es clasificación de las variables. De acuerdo a nuestra propuesta, hay dos formas de clasificar las variables. La primera es por el rol que tienen en el diseño de la investigación. Aquí pueden ser variables independientes, variables dependientes o variables externas. ¿Qué es una variable independiente? Como ustedes ya estarán poniéndose a pensar, la variable independiente es aquella que, ¿no?, tiene un efecto sobre la variable dependiente. En estudios causa-efecto, efectivamente es así. Una variable independiente es aquella que nosotros analizamos por separado. En cambio, una variable dependiente es aquella cuyos resultados se supone que han sido afectados, influenciados por la variable independiente. Algo que quiero dejar bien claro. Por ejemplo, si yo digo tal variable, acá digamos, empiezo a hablar de variable independiente. Por ejemplo, tal variable puede suceder este efecto, ¿no? Se han dado cuenta alguna vez que cuando uno trata de corregir a algún niño, sobre todo que está en los primeros grados de primaria o en jardín, y te dicen, no, mi profesora ha dicho esto, tú le explicas como 1000 veces, ¿no? No, estás equivocado, mira, o tu profesora, ya bueno, se ha equivocado, no te van a aceptar los niños. Lamentablemente a veces también esto ocurre, ¿no? Por eso no voy acá a agarrar un ejemplo específico, porque una misma variable, de acuerdo al rol en un determinado estudio, puede ser independiente, en otro estudio puede ser dependiente, en otro estudio puede ser una variable externa. Vayamos al ejemplo. Si yo digo caracterización de la variable x, y, z,
en la población de la ciudad tal, ¿no? Entonces, en este caso es una variable independiente, simple, ¿no es cierto? ¿Por qué? Yo solo voy a caracterizar esa variable, nada más. La variable x, y, z. Entonces si ya tengo un instrumento, aplicaré mi instrumento y sacaré mis resultados. Si no tengo el instrumento, tendré que construir mi instrumento a través de los procesos que ya hemos visto, que acabamos de ver. Pero esa misma variable x, y, z en otro tipo de estudio puede ser que el título del estudio sea influencia de la variable ABC en la variable x, y, z, ¿no? De los estudiantes de la universidad tal. Pues se dan cuenta, esa variable que era independiente en otro estudio, en este nuevo estudio, es una variable dependiente. Otro ejemplo, nosotros podemos hacer un estudio que titule relación entre la variable ABC y la variable DEF. ¿Ahí aparece nuestra variable x, y, z? No. Sin embargo, es posible que esta variable x, y, z también dentro del proceso de investigación tenga algún efecto sobre una de nuestras dos variables, sobre todo en la variable dependiente. Esta es una variable externa al modelo, pero que está afectando. Entonces, ya pueden darse cuenta que mi variable x, y, z en unos estudios puede ser dependiente, en otros estudios puede ser independiente, en otros estudios puede ser externa. Yo supongo, yo no tengo un conocimiento infinito, ¿no? Pero yo supongo, por ejemplo, en los trabajos experimentales ustedes habrán escuchado que hay grupo experimental y grupo control. Esos grupos control justamente es para tratar de controlar los efectos de estas variables externas, ¿no es cierto? En ese tipo de estudios. En otro tipo de estudios, imaginémonos que nosotros estamos haciendo un estudio sobre cuestiones de estrés y lo que es peso, ¿no? En una población de estudiantes que viven en, ¿cómo se llama esto? En un albergue, ¿no es cierto? Entonces ya, estrés y peso en los niños del albergue tal. Entonces, si en este albergue se les brinda una muy buena alimentación, porque es una ONG, etcétera, ¿no? Que hay fondos, etcétera, la variable externa quizás sea el tipo de alimentación que se le brinda, ¿no es cierto? Que nosotros deberíamos de alguna forma poner el tema de alimentación, aunque no es nuestro tema de investigación, tendríamos que entender que hay una variable externa acá que puede tener también efectos sobre lo que es el peso en estos estudiantes, ¿no? Entonces, ver alguna forma de controlar esta variable. Entonces, de acuerdo al rol que tienen las variables en una investigación, en resumen, una misma variable puede ser independiente, en otro estudio puede ser dependiente, y en otro estudio puede ser una variable externa. Otros le llaman variable externa, no sé, yo prefiero ya olvidarme de estos temas. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque a veces nos podemos quedar con la idea de que, por ejemplo, la variable luminosidad, el profesor en clases ha dicho, o nuestro tutor ¿no? en su canal ha dicho que la variable luminosidad es una variable independiente. Entonces, me voy a quedar con esa idea y nunca voy a aceptar que, si yo leo en otro estudio, efecto de la temperatura en la luminosidad, no puede ser luminosidad variable dependiente, no, mi profe ha dicho, ¿no? Es variable independiente, punto, no hay vuelta que dar. Él lo ha dicho así, y no va a venir otro a inventarme la cala plana, etcétera, etcétera. Hay ese tipo de problemas que se presentan.
A ver, Neil Edson, ¿qué nos dice? Esto no me ayudaría a la discusión de resultados, portando a la mejora. A ver, esto no me ayudaría a la discusión de resultados. Pienso enfocándolo desde el enfoque, desde, ya, en una tesis, hay un video que yo les he presentado también en el canal, ¿no? Donde dice, al toque empiezo, digamos, si tu tesis incluye el capítulo de discusiones, que se enciendan todas las alarmas, etcétera, etcétera. Ya, sí, pero si tú estás llevando un proceso de categorización, obviamente lo estarías haciendo porque no tienes referentes, ¿no es cierto? Por tanto, no, de inicio, al realizar la categorización de tu variable, estarías dejando en claro de que no vas a tener ni teorías ni antecedentes, ¿no? Con cuál comparar tus resultados, porque típicamente, ese es el problema de agarrar típicamente, ¿no? Porque típicamente el tema de discusión es comparar tus resultados con los de tus antecedentes. En esos casos, normalmente yo siempre les explico, en el video debe estar así, de que si tu tesis tiene el ítem de discusiones, asegúrate que en tus antecedentes hayan utilizado de preferencia el mismo instrumento que tú estás aplicando, ¿no es cierto? O al revés, tú asegúrate de usar los mismos instrumentos que han utilizado tus antecedentes para que puedas hacer una discusión, de comparar. Pero obviamente, si tú te has visto en la necesidad de categorizar tu variable, tendrás que presentarlo desde esa óptica, no buscar, puede haber otra investigación que ellos hayan ido por otra ruta y también hayan hecho la categorización, pero diferente a la tuya, ¿no? Pero podrías hacer normalmente esa discusión, aclarando, ¿no? De que tu variable es categorizada, por tanto estás haciendo la discusión respecto de otras variables, de otras investigaciones que han ido por otra ruta. No habría mayor problema, me parece. Un poquito más complicado, obviamente, ¿no? Porque es más fácil decir, en nuestro estudio la dimensión 5 de la variable ha obtenido un 48% de muy satisfecho. En cambio, en la investigación de Murillo 2024, en su dimensión 5 de su variable, que es la misma que en nuestra investigación, sus resultados han sido de un 78% no satisfactorio. Por tanto, se observa que hay una discrepancia en nuestros resultados, ¿no es cierto? Claro, eso es mucho más fácil que agarrarte todo el otro rollo. A ver, veamos alguna de las consultas que respondí a Hortigas muy bien, ¿no? ¿Cómo se totalizan? Para eso vete a nuestro video sobre baremación. Lo adoran, ese video lo adoran. En ahí estamos, porque estamos explicando de la forma más manual posible cómo es que tú, desde tu matriz de resultados, lo vas convirtiendo en dimensiones, después en la variable, y cómo a través de los baremos, lo que ya les he dicho, he adelantado ya antes, ¿no? Un poquito, de ese conjunto de datos cuantitativos que tú tienes, lo vas a convertir al sumar y baremizar, al usar un baremo, lo vas a convertir en dimensiones, ¿no? Entonces tus datos numéricos al final se convierten en datos nominales, ¿no? 15, 20, 35, 42, 78 de todos de toda tu muestra o población, al final lo conviertes en 15, 38%. Buena calidad, regular calidad, tanto por ciento. Buena calidad, tanto por ciento, ¿no? Entonces, la respuesta a Hortigas está en nuestro video de baremación, que como ya te he dicho, lo adoran, ¿no? Aquellos que necesitaban ese puntito, adoran ese video. Siguiente. Buenos días, profesor. Una consulta. La estadística es la herramienta para analizar los datos, o puede ser objeto de un trabajo de tesis propiamente dicho. Gracias. Esta pregunta nos hizo
También, Ortigas. Claro. Primero tienes que tomar en cuenta que la estadística es igual que la metodología e incluso que las ciencias. Es una rama, ¿no? La estadística es una rama de las matemáticas. Entonces, la estadística tiene un amplio espectro de propuestas, ¿no? Que generalmente se materializan en fórmulas estadísticas. Que tú puedes llegar a hacer convertirlo esto en objeto de investigación, sí, por supuesto, por supuesto. Obviamente no la estadística en general, sino tendrías que agarrar algo muy específico y hacer una investigación al respecto, ¿no? Algo que se aproxima, por ejemplo, es el tema de los temas psicométricos van por ahí, cerca, ¿no? Pero digamos, tú podrías hacer un estudio de la fórmula de la chi cuadrado y hacer un estudio y de mejorar esa chi cuadrado, ¿no es cierto? Hacerle algunos ajustes a la fórmula de tal forma que nos presente mejores resultados. Eso es posible. Eso sí es posible. Pero vas a tener que dominar bastante lo que es lenguaje matemático, estadísticas. Yo tuve dos profesoras de estadística, ¿no? Una de ellas que lo hacía muy sencillo, muy ameno, entendías todo. Otra profesora que lo hacía a mucha profundidad, ¿no? Entonces yo también tengo un poco de traumas, ¿no? O sea, un poquito que me da miedo algunos, el lenguaje estadístico, ¿no? Ahí yo llego hasta cierto nivel nomás, por eso les decía, yo para hacer, prestarle servicio a nuestros clientes, a nuestros alumnos, así, estudio, ¿no? Pero tengo mis límites, tengo mis límites ahí. Y por suerte ahora, bueno, los programas estadísticos te sacan los resultados, ¿no? No falta a veces, sí, ¿no? Nos ha faltado muchas veces que el asesor o el dictaminante dice, no, ya señorita, pero sáqueme acá con la fórmula, yo quiero ver los resultados. En base a eso yo he tenido que aprender la aplicación de muchas fórmulas, de muchas pruebas estadísticas. Y sí, se puede hacer la investigación, se puede hacer la investigación. Ryan debe ser, ¿no? Martínez nos dice un video sobre la Tau B de Kendall. Tau de Kendall, por favor, ya, me comprometo. Vamos a hacer pronto. Ojo, nosotros tenemos otro canal, ¿no? En el cual nosotros estamos tratando de desarrollar exclusivamente la parte estadística, ¿no? De pruebas estadísticas, que es Yupanda. En ese canal vamos a desarrollar de ahora en adelante todo lo que es específicamente aplicación estadística. Entonces en ahí vas a poder tenerlo pronto y también te vamos a poner tu mensajito para que veas el video. Ryan, no sé cómo se pronuncia. X extraviado, ya. Mister extraviado. Una con Ryan Mar, el alfa de Cronbach. Sí, obviamente sí. Pero no solo el alfa de Cronbach, ¿eh? Mucho más que eso te ayudaría a mejorar tu prueba estadística. A ver, si alguien no le ha entendido la pregunta, se refiere a que muchas veces vamos a nosotros a hacer nuestro trabajo de campo, ¿no? Sobre todo cuando son jóvenes, ¿no? Uno les entrega la prueba, entonces toditos agarran y marcan sí, ¿no? Todo sí, entonces te malogran la prueba, eso no sirve. Yo normalmente cuando hago análisis estadístico separo ya eso, ¿no? Y las devuelvo y en esos casos lo mejor es volver al ámbito de estudio y poder reemplazar esas pruebas. Ese es un tema amplio en lo que es métodos y técnicas de muestreo, ¿no? No es simplemente de ir y consigo. Deberíamos ser lo más científicos posibles en esto. Casi me tumbo mi mini estudio de grabación. Ya. Entonces, sí, lo ideal es obviar. Nosotros ya sabemos, ¿no? Cuando nosotros procesamos, hay quienes, como yo digo, juegan Michi, ¿no? Empiezan, de ahí empiezan a bajar, nos malogra el trabajo. Entonces, sí, como te digo, no solo te va a ayudar a elevar el alfa y Cronbach, incluso no sé si el alfa y Cronbach te ayuda a elevar o mejorar, ¿eh? o empeorar. Pero para tu prueba estadística, definitivamente, para tus resultados, lo primero es botar ese tipo de
instrumentos y reemplazarlo por otra muestra, por otros que también sea una parte de la muestra representativa, ¿no? Pero como te digo, ese es un mundo. En el video sobre métodos y técnicas vamos a ver ese tipo de cosas. Sonia Meléndez. Ah, ya, bueno, gracias, profesor, muy didáctico, excelente explicación. Hay preguntas que yo no sé estadístico, así que si tengo duda, mejor no los llevo por el mal camino. ¿Qué es escala? Esto también se confunde un poquito, ¿no? Lamentablemente, la metodología de la investigación es una rama, digamos, de la ciencia, ¿no? Que busca generar nuevo conocimiento. Esta rama se nutre bastante de lo que hemos hablado hace poco, de la estadística. Pero, como sucede en cualquier esto, por ejemplo, nosotros en el castellano a veces nos prestamos términos de otros idiomas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque marketing es lo típico, ¿no? Nosotros no teníamos uno y como no es fácil de traducir también al castellano, lo introducimos a nuestra lengua castellana el término marketing, ¿no es cierto? Pero en muchos casos al al prestarnos algunos términos, nosotros también le damos nuestra propia concepción dentro de nuestro idioma que no necesariamente es semánticamente lo que significa en el otro idioma. Tenemos que entender que en metodología de la investigación pasa lo mismo. Hay algunos, si bien nosotros aprovechamos bastante lo que es el lenguaje estadístico, en metodología de investigación, la metodología le da su propio carácter a muchos de estos préstamos, ¿no? Y a veces con estos términos estadísticos, en estadística puede ser muy rígido, ¿no? El planteamiento de ciertas cosas que en metodología de investigación no necesariamente, ¿no? Veamos, entonces, ¿qué es una escala? Los ítems, ya, bien sencillo, te hacen una pregunta y te ponen alternativas de respuesta, nosotros lo conocemos así. Esa es la escala. Pero nosotros generalmente queremos definir esa escala, ¿no? Hay escalas nominales, hay escalas ordinales, ¿ya? En simple, la escala son las alternativas de respuesta que te dan para responder un ítem. Esta escala puede ser cualitativa, no, puede ser nominal, olvídense de los cualitativos. Puede ser nominal, puede ser numérica, puede ser ordinal. A eso se refieren las escalas, ¿no? Puede ser nominal, si te preguntan qué tan satisfecho está usted con la prestación del servicio de guía turístico. Poco satisfecho, medianamente satisfecho, muy satisfecho. Esa es una escala ordinal, porque estoy yendo de algo bajo a mayor o de algo negativo hacia algo positivo. Califique usted del 1 al 10 su satisfacción con... No, mejor, vamos a mejorar, hay algunas discusiones ahí. ¿Cuál es su edad? Entonces tú pones tu edad, yo tengo 20 años, tengo 35, es una escala numérica, ¿no es cierto? Entonces las escalas generalmente son esas alternativas de respuesta que nosotros tenemos, que pueden tener diferente naturaleza, nominal, ordinal, ¿no es cierto? Numérica. Eso podría responderte en resumen. Veamos, a ver, ¿ustedes tienen algunas preguntas en el directo? Ya, entonces pasamos a la otra forma de clasificar lo que son las variables. Ya me había adelantado con la típica composición de una variable es que la variable se descompone en dimensiones. Estas dimensiones se descomponen en indicadores. Digo por qué la típica, porque en algunas ciencias esto no se aplica. Y de ahí viene un conjunto de, no, tú haces más, tú no sabes, yo sé, y el otro, no, yo sé pues, porque tú no sabes, porque nosotros hacemos Lo que pasa es que en diferentes ciencias
las variables se descomponen muchas veces de diferente forma. Entonces, por la composición interna de las variables, podríamos clasificarlas en variables unidimensionales. ¿Qué sería una variable unidimensional? Lo que habíamos dicho, si mi variable es la tos, y yo solo voy a preguntar a las personas, durante el mes pasado usted ha tenido o no un evento de tos. La escala va a ser sí o no, ¿no es cierto? En cambio, si yo le digo, durante el mes pasado, ¿cuántas veces ha tenido usted eventos de tos? 1 a 3 veces al mes. De 4 a 10 veces al mes, digamos. O de 11 a 20 veces durante el mes. Eso será una escala intervalar, ¿no? En intervalos. Entonces, si solo fuera una preguntita, ahí estaríamos hablando de que, no una pregunta, perdón. Si mi variable yo no la puedo descomponer en dimensiones, sino, perdón, directo me voy a lo que son los indicadores para responder, para sumar y responder mi variable, en ese caso será mi variable unidimensional. ¿Por qué? Porque al final mi dimensión, o sea, aquello que va a estar entre mi variable y mis indicadores va a ser una sola dimensión que es la misma variable, ¿no? Entonces sería unidimensional. Hay otras variables que son multidimensionales. Estas son las típicas, ¿no es cierto? Que mi variable yo tengo que estudiar, no la puedo estudiar directo, con unos solos indicadores, sino necesito explicarla a través de diferentes dimensiones, ¿no? Organizar, ¿no? Como les había dicho en el proceso de categorización, organizar mis indicadores en diferentes variables. Hay esos casos, ¿no? Aquí empieza lo difícil de entender. Hay variables multifactoriales. ¿Por qué? Por ejemplo, sobre todo esto pasa en temas, digamos, experimentales, así, ¿no es cierto? Hay situaciones, o en el caso de médico también, ¿no es cierto? Por ejemplo, más fácil de entender por el lado de medicina. Cuando nos hablan de una enfermedad, ¿cómo llega un médico a diagnosticar una enfermedad? Eso que para nosotros es algo novedoso hoy en día de los algoritmos, ¿no es cierto? Que la inteligencia artificial, etcétera. En la inteligencia natural los médicos lo aplican a diario. Ellos tienen full algoritmos. Entonces, cuando viene un paciente le preguntan, ¿usted ha tenido tal durante la semana? ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Tiene sudoración? ¿Duerme, no duerme bien? Etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago, por ejemplo, el estrés, digamos, bueno, uno más médico, el estrés es más psicológico y psiquiátrico. Médico, digamos, diabetes. Para diagnosticar la diabetes, el médico va a ver varios síntomas, ¿no es cierto? Va a evaluar varios factores. Pero uno de esos factores por sí solo no te dice nada. Es más, no tiene ninguna relación con la diabetes, ¿no es cierto? Tiene fiebre de tanto a tanto, ¿eso tiene que algo que? No. Entonces, en la mayoría de enfermedades es así. Entonces, hay algunas variables que se dividen en factores, que no es lo mismo que indicadores, ojo, ¿eh? Porque estos factores pueden tener, a su vez, uno o más indicadores para definir si está presente o no presente o en qué nivel está. Entonces, en este caso es más, pónganlo de esta forma. En el caso de dimensiones, se suman las dimensiones para definir la característica de la variable. En el caso de variables multifactoriales es como un checklist, ¿no es cierto? O una lista de observación, ¿no? Donde tú vas poniendo tus checklists, pero no es una sumatoria, no es. Porque a veces si el paciente presenta por lo menos 5, significa que sí está presente esta enfermedad. Se dan cuenta, no es una cuestión de sumatorias.
Esto deviene muchas cuestiones al momento de realizar el análisis estadístico. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? De que tú no sabes, yo sí, yo soy mejor, yo soy médico, ¿no es cierto? Entonces, ya los efectos ya de hablar poco y mucho durante poco rato. Y existen otras variables compuestas. Acá otro problemita. Acá ya no hablamos ni de factores ni de dimensiones. Hay variables que están compuestas por otras variables. Y esto también tiene su repercusión en el tema de análisis estadístico, que genera también otros problemas que los veremos en su momento. En allá diremos, cuando la variable es compuesta se analiza estadísticamente, ¿no? Por ejemplo, lo típico, estilos de liderazgo. Esta variable, entre comillas, estilo de liderazgo, la consideramos nosotros una variable compuesta. Estamos en duda todavía, ojo, de si es compuesta, le vamos a denominar compuesta o compleja. Si alguien nos ayuda, por ahí un pequeño aporte. ¿Por qué? Bueno, pues estilos de liderazgo está compuesto por otras variables. Algunos le llaman subvariables, puede ser también, ¿no? Puede ser. Pero yo prefiero considerarlo como variables. Por ejemplo, estilo de liderazgo autoritario, estilo de liderazgo democrático, ¿no? Y estilo de liderazgo, hay otro más por ahí, ¿no? Depende, hay otros que son 3, 4 estilos de liderazgo. El análisis al final se hace respecto de estas variables o subvariables, ¿no es cierto? No de la variable. Eso también nos genera varios problemitas al momento de tratar de imponer nuestra idea. Por eso les digo, tal vez en mi caso el haber abierto todo el espectro y no decir, por ejemplo, a mí, ¿no? Siempre que han venido a la oficina me dicen, de entradita te preguntan, ¿no? Profesor, ¿y usted de qué profesión es? ¿Cuál es su carrera? Jamás respondo eso, ¿no? Porque me he dado cuenta que cuando digo mi carrera, este es asesor solo para esa carrera, ¿no? Se van y no vuelven. Eso me ha ayudado bastante y me ha ayudado el hecho, como más que todo, ¿no? De haber leído de todo desde la infancia, que entro casi a todas las carreras y te ayuda a entender, ¿no? De que hay este tipo de variables que al final repercuten al momento del análisis estadístico. Y ahí te das cuenta por qué empáticamente, ¿no? Por una cuestión de empatía dices, ya, el ingeniero tiene razón porque te está viendo desde su óptica, ¿no es cierto? El profesional en salud tiene razón en criticar a los otros porque lo está viendo desde su óptica, ¿no? Desde el tipo de variables que él utiliza normalmente en su carrera, ¿no? Los de ciencias sociales tienen razón, porque ellos también tienen. Los de ciencias sociales generalmente, ya les he dicho, no es que ellos estudian categorías, sino variables, estudian variables, sino que ellos tienen normalmente que entrar a este proceso de categorización de sus variables. Porque si no, miren, imagínense, resultaría que las variables mutan, ¿no? Porque yo tendría una categoría, ¿no? Acá. Pero después de realizarle su proceso de categorización, esta categoría, perdón, ya tendría dimensiones, ya tendría ya. Entonces ya no sería categoría. Resultaría que mutaría en una variable, ¿no? Entonces, eso no, pues no pasa eso, ¿no? Siempre son variables las que nosotros investigamos en busca de obtener nuevo conocimiento. Si no hay si todavía esta variable no tiene ni dimensiones, ni siquiera indicadores, alguna categorización. Van a disculpar que sea tan espeso en este tema. Entonces, ya habíamos adelantado, como les dije, un poco lo que es la composición, el proceso de categorización también, que lo pensamos dar simplemente al final, yo creo que ya se los hemos explicado ampliamente.
No habiendo más preguntas por aquí, vamos a ver si hay alguna pregunta que nos han dejado. Buenas tardes, profesor. Permítame, por favor, realizar una consulta. En una tesis se determinó dos variables. La primera tiene 6 dimensiones y la segunda tiene 5 dimensiones. Realizando la prueba de normalidad arroja un p-valor de 0,00. Es así que no hay normalidad, por lo que utilicé la prueba no paramétrica, Rode-Spearman, genial. Y hemos visto también, ¿no es cierto?, en uno de los primeros ejemplos. Cuando no hay normalidad no significa que abandonas y dices, no hay normalidad y genial, hasta acá llega mi investigación, mis resultados, no. Hay pruebas estadísticas, si es que tu variable, los datos de tu variable son normales o si no presentan normalidad. Un Rode-Spearman de 0,696 con 2 estrellas. Esto me indica que hay correlación, pero cuando busco la correlación entre las dimensiones de la variable independiente con respecto a la variable dependiente, solo 5 cumplen la correlación y una de ellas no la cumple. Por favor, puede ayudar de cómo y por qué se está dando esto, le agradezco. Genial. Hay un error normal, lógico, de creer que acá lo que ha hecho, perdón, a ver, ¿quién era? Bueno, user, en numeritos. Hay que ponerse nombre, chicos. Eso te permite y además te puede permitir desarrollar hasta una página posteriormente, ¿no? Ya. Como ustedes, las variables típicas en un estudio ya sea de correlación o de causa-efecto, primero hacemos la correlación entre las variables y luego hacemos la correlación generalmente entre las variables, las dimensiones de la primera variable respecto de la segunda variable. Hay un error de creer que si tú has encontrado una correlación entre las dos variables, debería suceder lo mismo con cada una de tus dimensiones. No necesariamente. Lo que a ti te ha salido está perfecto. 4 de las dimensiones pueden tener relación con la otra variable y una de ellas no, perfectamente. Incluso hasta podría ser al revés. 4 de tus dimensiones podrían no tener relación con la otra variable y solo una tener. ¿Por qué? Porque la variable de la hipótesis general, la correlación, perdón, no viene a ser como un promedio. Hay esa ideita un poquito que subyace a este tipo de preguntas, ¿no es cierto? Me ha pasado varias veces. Me ha pasado incluso, yo lo recuerdo, con un docente de la universidad que era mi cliente, ¿no? Muy bueno este caballero, y le entrego sus resultados y regresa asustado, ¿no? Me dice, acá está mal, me dice, acá mira, en la variable está bien, en la hipótesis general está bien, hay relación, en los otros, ¿cómo no va a haber? Puede ser. Entonces, eso sí le digo. Es más, présteme el ejemplo, porque él era muy pro, un docente muy preparado. Y él me trajo en algún momento, me dijo, quiero resultados similares a este estudio, ¿no? Entonces, mira, permítame, mira, vea este en su estudio. Ve que no todo, ¿no? Entonces, la hipótesis general, los resultados no son un promedio, no tienen por qué ser, porque estadísticamente, en el ejemplo que les he dado, ¿no? de esto de calidad de servicio, por ejemplo, les he dicho que calidad de servicio tiene 5 dimensiones. Por ejemplo, 4 de las dimensiones podría haber exactamente la misma relación que en la hipótesis general. Pero imaginémonos que en el tema de infraestructura, el local es antiguo, lo que suele pasar en nuestro país, ¿no? Los hospitales es antiguo, están todos despintados, los servicios higiénicos ni qué hablar. Entonces, el tema de infraestructura podría no haber relación con la otra variable. Sin embargo, en los demás sí podría cumplirse la misma relación que en la hipótesis general, ¿no? Entonces, sí, no hay ningún problema en este caso, amigo user 3R3FF4, etcétera, etcétera, etcétera.
Ah, los demás es puro cariñito que nos están dando, genial, ¿no? Nos ayuda, nos impulsan a mejorar el servicio. No se olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y dejar vuestras consultas para que en el próximo video, en los próximos videos, nosotros les ayudamos y resolver como hagan. Este video es una joya, muchas gracias. Sí, es el video más querido, la correlación de Pearson, en nuestro canal. Ya, creo que por ahora ya no quedamos en deuda con las personas que nos han hecho preguntas, con los seguidores. Suscríbanse al canal, por ahora esto es todo, gracias. Ya les he dicho, simplemente en los buscadores Yacha y Tesis, y en él les va a salir una colección de nuestros videos. Gracias y hasta la próxima semana, los martes a las 8 p.m.